Muy buenas noches tengan todos los presentes. Vamos a iniciar, por favor, con el módulo, la clase de hoy, 21 de julio. Vamos a iniciar con este módulo. Se han dado el tiempo correspondiente a la espera para que puedan ingresar los demás, como habíamos quedado con el licenciado Edwin. Sin embargo, vamos a empezar una pequeña introducción antes de llamar la asistencia. Muy bien. El módulo que hoy iniciamos es evaluación y acreditación en educación superior. Tengo el honor de darles este módulo. Al respecto, mi nombre es doctora Jenny Rosario Jiménez Cerrudo, formada en la San Francisco Javier de Chuquisaca. Tengo especialidad y maestría y en el largo de lo que nosotros hemos llevado a cabo en la docencia, en lo que es educación superior, más o menos tenemos una experiencia de 10 años. Al respecto, cabe también mencionar que veo que dentro de los maestrantes tenemos bastantes integrantes de diferentes especialidades y áreas. Y les voy a pedir, por favor, a cada uno de ustedes que se vaya presentando conforme vayamos llamando la lista para ver también el área respectiva a la cual pertenece. Enseguida les voy a mandar el link, si es que acaso no están en la lista que me han dado. Ya, vamos a corroborar esa información. No sé, ¿alguna participación en este momento? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, dando una instrucción acerca de las clases, debo decirles que el tiempo de espera va a ser 10 minutos, una vez iniciada la hora de clases, que es a las 6:30. También la asistencia va a ser lo primero que se va a llamar. Si acaso no vamos a llamar de la totalidad, vamos a llamar a final de la clase, la parte que nos falta llamar lista. Por otro lado, les pido por favor que deshabiliten sus micrófonos y cuando ustedes quieran consultar o preguntar algo, puedan levantar una manito. El tema de las participaciones las vamos a hacer al final de cada exposición que se haga. Por otro lado, indicarles que la asistencia es tomada en cuenta con 10 puntos. Dentro de la plataforma que se nos ha otorgado en posgrado, tenemos todo el plan de este módulo, donde ya están insertas todas las actividades, todo lo que se va a realizar en cuanto a ponderaciones y todo lo que se va a llevar a cabo en estas 5 clases. Por otro lado, decirles y recalcarles que me gustaría que todos tengan la cámara encendida, por favor. Yo entiendo que es una sesión virtual, pero en el tema de las participaciones tiene que haber la cámara encendida, por favor. ¿Ya? Enseguida vamos a llamar la lista, me da unos 2 minutitos, gracias. Ya se ha enviado. En el transcurso de la clase se pueden estar registrando, por favor, en este formulario para la asistencia del día de hoy. Ya mandé el mail. Bien, vamos a iniciar con la presentación. ¿Logran ver mi pantalla? Por favor, ¿me confirma? Sí, doctora. Sí, Se mira. doctora, se ve. Bien. Sí, se ve claro y nítido. Bien, en esta oportunidad vamos a llevar conmigo este módulo que se trata de evaluación universitaria y acreditación. Dentro de sus contenidos tenemos la introducción, las generalidades, los conceptos básicos, donde va a estar también el relato histórico en uno de los criterios.
Otra unidad es la calidad en los procesos de evaluación de la educación superior. Y como tercera unidad tenemos la acreditación. Esto vamos a llevarlo durante estas 5 clases, 5 sesiones que tenemos previstas, de acuerdo a la planificación, en los días 21, 22 de julio, 28 y 29 de julio y el 5 de agosto. Bien. Vamos a dar una definición de lo que es evaluación. Para esto, por favor, yo quisiera la participación de todos los presentes o aquellos que desean tomar la palabra. Aquí les tengo enmarcado 5 conceptos de que podrían ser catalogados como la definición de evaluación, ¿no? ¿Qué es para nosotros evaluación? Aquí nos dice, según Kant, que nos dice que es un juicio que se da a un proceso de aprendizaje, ¿no? Que el mismo pensamiento favorece el entendimiento del mundo. Por otro lado, nos dice Toranzos que las definiciones sobre evaluación se enmarcan en lo normativo. Es decir, la evaluación establece el deber ser y define su modelo ideal como insumo para el desarrollo de sus juicios, que más o menos va correlacionado a lo que dice Kant, si se dan cuenta, ¿no? Tenemos otra posición que nos dice que la evaluación asume que los estudiantes han pasado por un proceso de formación que les ha brindado mayores herramientas cognitivas enfocadas a desarrollar competencias relacionadas con sus expectativas profesionales. ¿Será cierto aquello? Tenemos otra posición que nos dice se concentra en objetivos proyectivos y funcionales en lo que el alumno es potencialmente capaz de construir con el conocimiento adquirido. En otra posición tenemos, asume que los estudiantes han pasado por un proceso de formación que les ha brindado mayores herramientas cognitivas enfocadas a desarrollar competencias relacionadas con sus expectativas profesionales. A ver, vamos a ir un poco participando en esta parte que es bastante básica, ya que todos nosotros, bueno, ya estamos en lo que es un nivel más superior de lo que ustedes están estudiando, lo que es la maestría en educación superior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros en la actualidad la evaluación? ¿Con cuál de las posiciones se van a quedar? ¿O será una suma de todas las posiciones? Realicen un análisis de cada una de ellas, por favor. Doctora Jenny, la opción es participar. Sí, Buenas noches. sí. Bueno, en realidad hay una caracterización sobre el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación es de los procesos de aprendizaje. Normalmente se identifica o con mayor frecuencia con la denominada evaluación formativa, ¿no es cierto? A propósito, se vincula con el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Si como docentes queremos atender es la diversidad de los niveles, estilos, ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces debemos reconocer cómo estos progresan y cuáles son sus aciertos y dificultades y en marco de ello poder actuar en consecuencia, ¿no? Entonces es la evaluación formativa, ese proceso, ¿no? Ya.
Su nombre, doctor Tito Zurita. Tito Zurita. Tito Zurita. Ay, perfecto. ¿Quién más nos dice algo? A ver. Doctora, Sí. doctora, buenas noches. Sí, respecto de los postulados, bueno, en cuestión de lo que es la evaluación, podríamos, bueno, personalmente me identificaría más con lo que es el cuarto postulado, ya que por ahora estamos todavía en lo que es la implementación de la formación basada en competencias. Y el cuarto postulado precisamente nos dice que asume que los estudiantes han pasado por un proceso de formación que les ha brindado mayores herramientas cognitivas enfocadas a desarrollar sus competencias relacionadas con sus expectativas profesionales. De modo que está en nuestra metodología que estamos llevando ahora en lo que es la formación basada en competencias, es la que más me identifica, ¿no? Doctor Hecker, ¿no? Sí. ¿Alguien más que desea participar? Doctora, buenas noches. Doctorita. Una opinión sería que todas tienen su concepto de evaluación, ¿no? Para mí sería un conjunto. Todas las definiciones está bien con respecto a la evaluación, lo que define evaluación, ¿no? Gracias. Doctora, la palabra, buenas noches. Siga, Jacqueline. Ya, para mí igual estoy de acuerdo con los conceptos, porque ya que la evaluación, pues doctora, es una valoración, ¿no? De los conocimientos, las actitudes y más que todo del rendimiento de cada estudiante. Bueno, sería un aporte, ¿no? Doctora, Sí. bueno, a ver, considero que es importante estos conceptos que nos ha brindado y que de alguna manera esta categoría conceptual de evaluación se adecua de acuerdo a las necesidades o al área, digamos, que uno está estudiando o quiere realizar. En ese entendido, considero que la evaluación sería un juicio de valor, como ya lo dice Kant, ¿no? A un determinado proceso que ha seguido, ¿no? Puede ser una determinada acción, puede ser una determinada, no sé, la administración inclusive de un proceso de la educación, etcétera. Entonces, para darle un juicio de valor, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, ¿no? Y eso con medidas inclusive hasta correctivas. Eso sería otro. Gracias. Doctora, ¿Alguien más? doctora, ¿me escucha, doctora? Sí. Doctora, respecto a estos 5 conceptos, ¿no? De lo que es una evaluación, según Kant y también Toranzo son muy pertinentes en cuanto a la evaluación. En la parte inferior vemos más enfocados a lo que es la formación basada en competencias, si vale el término, ¿no? Y son pertinentes, ¿no? Y yo me quedo con un concepto tal vez general, ¿no? Y puedo decir que una evaluación es un conjunto de actividades, ¿no? En este caso, que sirven, como decía el compañero, para dar un juicio de valor, ¿no es cierto? Para medir algo, ¿no? Y, bueno, las competencias sabemos que es el conocimiento, el saber ser y el saber hacer, ¿no? Esto engloba lo que es una competencia. Ya. Vamos a hacer un análisis respecto a estos postulados. Sí tienen razón, sí son la mayoría, son un conjunto, pero vamos a irnos a enfocar directamente qué queremos evaluar, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar conocimientos, vamos a evaluar habilidades, vamos a evaluar destrezas. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Obviamente que ya en lo que es educación superior, en lo que ya son las universidades, obviamente que ya tienen una formación anterior, conocimientos previos que vamos a llamar, ¿no? Entonces, pero no son especializados.
¿no? En este caso, nosotros estamos formando en lo que es la universidad bajo un plan curricular que ya le va a dar una especificación al profesional, le va a dar una especialización, ¿no? En ese caso, nosotros tenemos que ver para qué vamos a evaluar o qué vamos a evaluar, ¿no? La definición es clara y concisa, ¿no? Una evaluación es un proceso continuo, ¿sí? Que se desarrolla de forma planificada, ¿sí? ¿Se puede concentrar en objetivos? Sí, también, pero estos objetivos también pueden transformarse en habilidades o competencias, ¿no? Y sí, es un juicio de valor. ¿Por qué? Porque antes decíamos evaluar y ya cuando decimos evaluar solamente pensamos en lo cuantitativo y no vamos a lo cualitativo, ¿no? En este caso sí es un juicio, ¿no? Sí, dentro de su etimología, evaluar significa también lo que es el valor, pero más es un juicio de valor. ¿Qué juicio le va a dar a ese estudiante, ¿no? ¿En qué momento y para qué? Entonces vamos a definir en este caso la evaluación como un proceso continuo. Y el fin es emitir juicios de valor. Porque ¿para qué evaluamos? Simplemente para que pase de curso, para que tenga el certificado o para que adquiera ese conocimiento, esa destreza, esa habilidad para lo cual se está formando. Entonces nos ponemos a pensar en este momento, ¿no? ¿En qué se transforma el docente? Ya posteriormente vamos a ver un poco de historia y vamos a ver que se ha transformado prácticamente de un docente prácticamente contemporáneo a un docente mediador, orientador, donde ya dialoga con los estudiantes y donde ve las necesidades que tiene el estudiante para obviamente realizar estrategias para que ese aprendizaje que debería estar aprendiendo el estudiante tenga un buen logro, un buen alcance, un buen resultado. No sé si hasta ahí estamos bien. Doctora, buenas noches. Elliot. No, doctora, solamente para un poquito aportar, me quedo de repente con el tema del conocimiento, porque a raíz del conocimiento ya podemos evaluar la destreza que usted decía, ¿no? Las habilidades que el estudiante pueda tener. Si una persona no adquiere conocimiento, difícilmente puede realizar destrezas sobre lo que se pueda realizar una actividad. Entonces, a raíz del conocimiento, considero que vienen ya los demás insumos o los demás destrezas, habilidades, inquietudes que pueda de repente el estudiante o el profesional indicar, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista sería eso. Bien. Sí, hablamos de conocimiento y vamos a ver en la historia también el tema del conocimiento, cómo dentro del proceso enseñanza y aprendizaje se va adquiriendo ese conocimiento o se va construyendo ese conocimiento. Entonces vamos a ver las diferencias de eso también, ¿no? Pero ahorita estamos en definir lo que es evaluación. Entonces, ¿nos quedamos con un juicio de valor? Por mi parte, sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, me parece que es un juicio de valor. Buenas noches para todos. Buenas noches. Exacto, es un juicio de valor, porque en base a eso uno va a tener que hacer las estrategias correspondientes para abordar a ese estudiante para que pueda lograr
la meta correspondiente de acuerdo a la currícula, ¿no? Vamos. Entonces, decimos que el docente ya no es una persona totalmente activa dentro de un aula, sino ya va siendo un mediador, un orientador dentro de lo que es el aula. Entonces decíamos también, ¿qué vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Vamos a evaluar al estudiante, ¿sí? Vamos a evaluar ¿qué? Las evidencias que va a presentar, en este caso, el estudiante, ¿no? Como por ejemplo una exposición, un trabajo, ¿no? Y vamos a ver ahí el significado que tienen esas evidencias. Si realmente lo que nosotros nos hemos propuesto en la planificación de la currícula, el estudiante logró alcanzar, ¿no? Entonces tenemos que ver siempre qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, y por qué vamos a evaluar. Eso lo vamos a ver enseguida. Bien. Aquí podemos ver un poco de la historia de lo que es los modelos de la evaluación. Para que ustedes me comprendan un poquito más, esto lo vamos a dividir en lo que es periodo pre-literiana y el periodo literiano. Ralph Tiller es considerado el padre de la evaluación educativa. Desde ahí, desde más o menos 1930, es que este personaje hace que se evalúe la educación formativa en base a las currículas, obviamente, que ya se llevaban a cabo en las universidades. Pero vamos más atrás, ¿dónde empezó lo que es la evaluación? Antes voy a hacer un paréntesis. Por favor, a los que recién han ingresado puedan registrarse en la asistencia del formulario que está en mensajes, en el chat, ya que la asistencia que nosotros tenemos en este momento no corresponde a este grupo según lo que me indica. ¿Ya? Bien. Entonces, decimos que ya había evaluación más antes, ¿no? En 2000 años antes de Cristo ya evaluaban. ¿Quiénes evaluaban? Tenemos ahí a Sócrates que evaluaba a sus maestros. También tenemos en la China donde los evaluaban justamente para que puedan ser funcionarios públicos. Y en el siglo XIX aparece Joseph Rees, que él ya evalúa en lo que es cuestionarios, donde ya utiliza cierto tipo de preguntas para evaluar a los estudiantes. Obviamente no era todavía la era digital, sin embargo ya aparece en esa época el tema de la evaluación. ¿Qué es lo que nos dice aquí la historia en este caso? ¿Que ha habido evaluación más antes de este periodo? Sí, ha habido. En el siglo XX ya había lo que son los testing también, que son las evaluaciones que ya lo hacían con papel y lápiz. Pero de una manera autoritaria, donde había sanciones, donde todavía no se veía la evaluación propia viendo el sujeto al cual se le estaba evaluando, ¿no? Y a partir del periodo tilleriano, ya la evaluación ya se centra en lo que es la evaluación educativa, la formativa, ¿no? En este caso ya aparecen distintos personajes como Cronbach, Scriven, donde hacen la evaluación en base a la currícula que tienen los diferentes centros educativos. A partir de eso, ya la evaluación
va evolucionando en lo que es un planteamiento más objetivo en lo que se refiere a qué se va a evaluar. Posteriormente, ya en la época de 1987, 1980, en la época de la profesionalización, ya la evaluación llega a ser en base a los logros que debe alcanzar el sujeto, en este caso el estudiante, ¿no? Se van abriendo diferentes modelos de evaluación en lo que se refiere a los modelos de evaluación de Stake, de lo que ahí nos indica que ahí ya estos modelos van a ir de alguna manera verificando si esta currícula tiene ventajas o desventajas y qué tipo de ventajas y desventajas tiene, ¿no? En lo que es el modelo de McDonald's, ya las evaluaciones están enfocadas a la evaluación progresiva y donde el maestro, donde el docente adquiere más el papel de orientador. Posteriormente ya viene la evaluación ecléctica. ¿Qué es la evaluación ecléctica? La que estamos actualmente hasta nuestros años, ¿no? Donde el docente ya tiene esa comunicación con el estudiante para saber sus debilidades, para saber dónde va a fortalecer en ese logro que tiene que adquirir durante el tiempo de su formación. Ahí vamos a hablar del tipo de evaluación formativa, el tipo de evaluación sumativa, ¿no? Que es todo un proceso. Entonces, esto es más que todo para conocimiento general que ustedes lo van a tener. También lo voy a subir a lo que es la plataforma, en lo que es la evolución de la evaluación educativa. Como ya hace rato hablábamos, ¿no? Decimos, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa? ¿Cómo y cuándo evalúa? Y ahí tenemos las funciones de la evaluación educativa, que en nuestro caso llega a ser la formativa, pero es una función más de lo que es evaluación. Tenemos las diferentes funciones que están aquí en el gráfico, pero vamos un poco más a la participación para ver y también debatir en este aspecto de quién evalúa, cómo y cuándo. Yo tengo una duda, doctora. Sí, estoy esperando que terminen de registrarse en el formulario para conocerlos también, porque la verdad es que no tengo la lista. Siga, por favor. ¿Cuál considera que usted es más importante, la evaluación previa, o sea, diagnóstica, o la evaluación final? ¿O las dos son igual de importantes? Bueno, dentro de lo que es el tiempo de evaluación, no solamente hay la diagnóstica y la final, también hay la de proceso, ¿no? Todas son importantes, porque nosotros al hacer un diagnóstico, nosotros ya estamos viendo los logros adquiridos por el estudiante hasta ese momento que inicia con nosotros la formación, ¿no es cierto? Y la final, obviamente que ahí vamos a saber si realmente el estudiante ha alcanzado esa meta. Entonces, para mí las tres son importantes. Ok, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Yo quisiera participar, por favor. ¿Un nombre? Roberto Mamani. Ya. Muy bien, doctora y compañeros. La evaluación evidentemente es un proceso
Y en este proceso, pues, es netamente de un análisis y la valoración, ¿no? Como decían anteriormente, en esta formación integral y holística de los estudiantes, bueno, utilizando diferentes metodologías, ¿no? Las maestras y los maestros. En realidad, el docente es el que tiene que guiar este proceso, ya que es desde un inicio hasta un final. ¿No es así? Entonces yo me quedaría tal vez con este aporte, doctora. Gracias. Tal vez alguien más quiera participar. Vamos viendo, a ver. ¿Quién evaluaría en un momento dado? A ver, estamos en este momento, que estamos en la clase. ¿Quién está evaluando en este momento? En este caso, el estudiante, doctora. Perdón, buenas noches, doctora. Porque el estudiante también valora cómo el docente imparte la clase y cómo va a llegar a transmitir los conocimientos, ¿no? Entonces, también el docente es evaluado en el momento, también como él es evaluado y el docente también evalúa al estudiante en su forma de, como usted dice, participar dentro de lo que es una clase, ¿no? Eso sería, doctora. Exacto. Cuando decimos quién, no solamente somos los docentes que evaluamos, nosotros también estamos siendo evaluados y muchos de ustedes también están siendo evaluados por sus mismos compañeros, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver el objetivo de qué vamos a evaluar para saber quién va a evaluar en este caso, ¿no? Tenemos que tener un planteamiento bien determinado. ¿Y cómo vamos a evaluar? Yo creo también, doctora, buenas noches, de que se evalúa de acuerdo al contenido que uno va a impartir, digamos, en una clase, ya que cada clase es distinta, a una otra puede ser mucho más teórica o mucho más práctica. Entonces, va el docente, va a preparar un material y a la vez también va a hacer una evaluación de ese material, ¿no? Desde ese punto yo lo vería, doctora. Ya. Bueno, como se han dado cuenta, yo no pongo muchas letras en mis presentaciones y justamente me gusta la participación y me gusta también que vayamos dialogando en estas clases, porque no es lo mismo que las clases presenciales, pero en las clases virtuales sabemos y muchos de nosotros somos también docentes, ¿no es cierto? No tenemos enfocado el tema de la motivación, de la atención, cuando uno está en una clase virtual. Sin embargo, este tipo de participaciones hacen que uno vaya ya formando, construyendo su propio conocimiento, su propio concepto, y eso es algo que no se olvida, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que participe porque justamente ahí nosotros vamos a poder darles las pautas y vamos a poder dar también esa reflexión y ese concepto. Bueno, decíamos cómo evaluamos. ¿Cómo vamos a evaluar? O sea, utilizando qué estrategias, qué instrumentos vamos a evaluar. En este momento, ustedes me están evaluando a mí y yo los estoy evaluando a ustedes. ¿Qué instrumentos ustedes evalúan? ¿O con qué instrumentos ustedes me evaluarían en este momento? Lisen, buenas noches. Bueno, en el caso, por ejemplo, de en calidad de docente, por ejemplo, para evaluar a un estudiante o a los estudiantes, el cómo sería un instrumento a través de una rúbrica, una lista de cotejo, ¿no? Que vayan esos indicadores y que respondan, ¿no? A la competencia que se quiere lograr de la asignatura como tal. De esa forma sería, Lisa. Muy bien. ¿Su nombre? Dilcar Rojas. Ya, ahora vamos al revés, del estudiante al docente. Buenas noches, doctora. Sí. ¿Cómo está? Le habla Guillermo Méndez. En el caso del otro lado, como dice la evaluación del estudiante hacia el docente, yo creo que se basa en las expectativas que tiene el estudiante, ¿no? Cuando asume o cuando toma una asignatura.
Entonces, él, dentro de sus expectativas, va a buscar encontrar una persona que va a ser ideal, tal vez en su formación. Entonces, sería la parte formativa del docente la que se podría evaluar. Su experiencia profesional, su experiencia formativa, la carrera que tiene, los años de experiencia y también, obviamente, el desempeño en aula, que tal vez no lo va a tener en una rúbrica como nosotros docentes tenemos para evaluarlo al estudiante, pero sí, a partir de su expectativa, sí él puede hacer una evaluación, ¿no? En función a lo que espera del docente. Creo que eso es lo que hacen básicamente los estudiantes, lo que hacemos, ¿no? Sí, generalmente no tenemos un instrumento, ¿no? Pero sí vamos a valorar, ¿no? Vamos a valorar mediante una escala de valores si ha sido bueno, malo, regular, ¿no? Bien. Doctora, buenas noches, te habla Camilo. ¿Perdón? ¿Cómo se llama, perdón? Buenas noches, doctor. Camilo Tarque. Yo creo que cuando el estudiante evalúa al docente, lo hace más que todo, muchas veces cuando empezamos a presentarnos, ¿no? Como uno se presenta a los alumnos, ¿no? De una forma, como usted decía, motivando, ¿no? Y esto es como dicen, ¿no? Para muestra un botón o la primera impresión es la que a veces queda dentro del estudiante o dentro de la persona. Yo creo que también se aplica, creo, dentro de lo que es los estudiantes y a la vez ellos, como decía el anterior colega, valoran la experiencia y también, como digo, la forma del ser del docente, ¿no? Muchas veces somos más teóricos o somos más prácticos, ¿no? Yo creo que desde ese punto, ¿no, doctora? Así es. Buenas noches, doctora. Heidi Tinta le habla. Buenas noches. Heidi. Doctora, yo pienso que un estudiante evalúa a un docente más que todo cualitativamente, en el sentido de que nosotros, digamos, como mencionaban mis anteriores compañeros de la maestría, básicamente, digamos, se ve, digamos, cómo imparte la clase, si son magistrales, si son participativas, si son, o sea, cosas de cómo, qué estrategias qué estrategias está tomando, digamos, el docente desde la presentación, como decía Camilo hace un momento, desde la presentación, digamos, cuando el docente se presenta a los estudiantes, ve, digamos, las expectativas básicamente que el estudiante tiene del docente, de cómo, digamos, la va a impartir su clase, ¿no? Pero yo pienso que básicamente es la forma cualitativa, digamos, porque ellos no tienen, digamos, o nosotros, digamos, como estudiantes no tenemos, digamos, una forma como decía Dilcar también, ¿no? Una lista de cotejos o otro instrumento, digamos, para poder evaluarlos a los docentes, ¿no? Pero sí, yo pienso que, como les mencionamos al comienzo, es básicamente cualitativamente, ¿no? De cómo el docente se presenta, la expectativa que nosotros tenemos y bueno, en torno a ese contexto, ¿no? Gracias. Doctora, buenas noches. Sí. Efraín Vázquez le habla. Ya. Yo creo que la evaluación, por ejemplo, del estudiante hacia el docente, mucho se basa también, por ejemplo, en la universidad. Creo yo, ¿no? Ser docente antiguo y los alumnos que van llegando, por ejemplo, o sea, siempre ya el alumno tiene, los alumnos anteriores siempre hacen comentarios, por decir, ¿no? Mucho depende también de eso, ¿no? Comentarios, por ejemplo, a los alumnos nuevos, por decir, los que entran primer semestre, cómo es ese docente, por ejemplo. Automáticamente el estudiante, estoy hablando de la evaluación del estudiante hacia el docente, en la universidad, por ejemplo, los más antiguos, por ejemplo, los más antiguos los estudiantes, por ejemplo, a los nuevos ya le van comentando cómo es ese docente, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos ellos ya automáticamente se hacen una relación de que cómo evalúa ese docente, qué estrategias utiliza, cuál es su metodología que utiliza, por ejemplo, a la hora de evaluar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho se basa también en eso. Por ejemplo, yo soy estudiante y
Y ya sabía, por ejemplo, si pasaba con tal docente, ya sabía cómo era cómo evaluaba ese docente, qué estrategias utilizaba y cómo era ese docente, ¿no? También mucho hace también eso, doctora, ¿no? Mucho hace eso, como se dice, la experiencia que tiene, por ejemplo, ese docente dentro de la universidad. Solamente eso para acotar. Gracias. Doctora, ¿Sí? a ver, me pongo en el lado de estudiante, ¿no? Y recordando tal vez nuestros primeros pasos en la universidad, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nosotros cuando vamos a una clase o a pasar con un docente, vamos cargados de prejuicios, ¿no? Tenemos una serie de experiencias que hemos vivido, cada uno tiene su experiencia que ha vivido, ¿no? En ese entendido, también vamos cargados de conocimientos previos. Entonces, uno lo que hace es relacionar ese conocimiento previo, ese prejuicio, esa experiencia con lo que le están transmitiendo, en este caso, los docentes o compartiendo esa enseñanza. Entonces, en función a eso, es un criterio también que se considerar, ¿no? Y la manera también como el docente me motivaba, ¿no? Para poder estar ansioso de poder esperar la próxima clase, digamos, ¿no? Entonces, ese era, digamos, básicamente un criterio, digamos, ¿no? Ya seguramente eso era en la primera etapa, ya después seguramente cuando ya terminaba el módulo o la materia en el semestre o en el anual, entonces realmente ya tenía un conocimiento mucho más sólido de evaluar al docente, ¿no? Como qué tanto había aprendido, qué tanto había asimilado y me servía, digamos, para poder resolver problemas en la cotidianidad, en mi profesión, etcétera. Entonces, creo que por lo menos lo he vivido así como estudiante y tratando de recordar, ¿no? Muchas gracias, Javier. Doctora, ¿Sí? yo también, por ejemplo, creo que al docente, bueno, como estudiante, no ves, evaluamos a través de algunos instrumentos estandarizados, por ejemplo, como manejamos los docentes de la UAP, ¿no ves? Al finalizar cada semestre o cada año, se le da un formulario, ¿no ves? A los estudiantes para que nos puedan evaluar. O sea, a través de cada criterio de cada estudiante bueno, se hace la evaluación al docente. Esa sería mi opinión. Exacto, voy a ese punto. Doctora, buenas noches. Aclarando solamente ese puntito y enseguida le doy la palabra. La Ya. anterior participante, por favor, su nombre. Jacqueline Claure. Si se dan cuenta en la valoración, o sea, la valoración que nos da el estudiante al docente, cuando hablamos de ese tipo de formulario de evaluación, es más una medición que un juicio de valor, ¿no? Porque prácticamente no hay el tema de que ellos valoren todo o den un juicio a todo lo que se ha avanzado o todas las estrategias que el docente ha tomado para que pueda finalizar con el logro o la meta al final de la gestión del semestre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa parte es más un valor que un juicio de valor. Solo para aclaración. Sí, Muchas doctora. tiene la palabra. Compañero. Sí, justamente, ¿no? Quería complementar esa parte, ¿no? Pero, digamos, de manera general, lo que se evalúa como estudiante es el método, ¿no? La metodología que utiliza un docente. O sea, ya una vez ingresa, ya queremos saber cuál es su método de enseñanza. Luego, incluso el dominio de los temas, ¿no? Si sabe, no sabe. Entonces, ahí estamos muy atentos si tiene el conocimiento correspondiente. Otro punto que también consideran los estudiantes es la puntualidad, ¿no? Si el docente es puntual, no es puntual, ¿no? Entonces hay que tener justamente el cuidado correspondiente. Y más aún, la forma incluso de evaluación que hace el docente, ¿no? Lo primero que
incluso sin saber absolutamente nada, digamos, ¿no? Sin haber conocido cuál es de repente su trayectoria, pero tras la primera clase yo creo que se toma en cuenta estos puntos. Eso nomás, doctora. Kerwin Peso ¿Su me llamo. nombre? ¿Su nombre? Kerwin Peso. Kerwin. Ya. Doctora, quería hacer un comentario y quería hacerle una pregunta, doctorita. Sí. Bueno, el comentario surge porque nosotros, tanto en el pregrado, somos evaluados como docentes y también evaluamos a los docentes en posgrado, ¿no? De pronto en posgrado eso, le vamos solo un módulo, en cambio ya en el pregrado, ya sea semestral o anual, bueno, el tiempo es más largo, ¿no? Y dentro de lo que es la evaluación, que es muy interesante del estudiante hacia el docente, bueno, se realiza, por ejemplo, tiene un puntaje dentro de lo que es la evaluación docente, ¿no? Que también tenemos que bueno, cumplir a cabalidad con todo lo que se nos pide, ¿no? Si mal no recuerdo es 2 o 5 puntos, ¿no? Y bueno, yo pienso que debería realizarse, ¿no? Esta evaluación en 2. Ya pienso yo que cuando bueno, el docente es exigente, ya bueno, prácticamente hay estudiantes que los reprueban, ¿no? Porque de pronto están ya. Y la pregunta es, doctora, la siguiente, ¿no? No sé si este tipo de evaluación del estudiante hacia el docente también se da en otras universidades del sistema público, solamente en la UAP. No, sí se da también. Más que todo como una satisfacción, ¿no? De proceso. En el caso nuestro está dentro de lo que es la evaluación, o dentro de lo que es la formación basada en competencias, dentro de lo que entraría en la calificación de lo que es evaluación docente, en el caso de la UAP. Pero en otros lados no. No sé si respondo su pregunta. Bien, vamos avanzando un poquito, ya vamos a tener más tiempo de participar, pero esto es algo muy bonito también. ¿Cuándo vamos a evaluar? Creo que ya hemos respondido esa pregunta cuando nos decía una de las participantes, de las estudiantes decía, ¿cuál es la evaluación más importante? ¿Cuándo vamos a evaluar? Cuando nosotros tengamos ya el avance correspondiente para poder evaluar ese logro, ese desempeño, ese conocimiento que debería adquirir el estudiante, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación, existen 3 momentos de evaluación. Una diagnóstica que no tiene valor, sí tiene juicio, pero no tiene valor. La evaluación en proceso y la evaluación final, ¿no? Y la evaluación en proceso justamente va a ser aquella que nos va a dar pautas para fortalecer ciertas debilidades donde todavía el estudiante no tiene desarrollado la habilidad o la destreza o el conocimiento. Y la final, obviamente, va a ser aquella que vamos a evaluar ya la meta correspondiente, el logro alcanzado en esa etapa. Entonces, esos son los momentos de cuándo debemos evaluar. Pero vamos a las funciones de la evaluación. Aquí tenemos varias funciones y las vamos a ir explicando una por una. También vamos a ir participando para ver si nosotros sabemos cuáles eran las funciones o tal vez las estábamos aplicando, sin embargo no conocíamos que estaban dentro de lo que eran las funciones de la evaluación, ¿no? Vamos a iniciar con la formativa. ¿Cuál es la función formativa de la evaluación? Es justamente hacer la evaluación de esa formación que se va a realizar durante el proceso enseñanza y aprendizaje, ¿no? Durante este semestre, este año donde tiene metas que cumplir y logros que alcanzar el estudiante, nosotros vamos a irles evaluando de acuerdo a las etapas de evaluación que existen, ¿no es cierto? En el tema semestral
va a haber evaluaciones, 3 evaluaciones por semestre. En el tema anual, 4 evaluaciones por año, ¿no es cierto? Luego de aquello, tenemos otra función que es la de la retroalimentación. Cuando nosotros evaluamos la primera etapa, en el caso de la evaluación anual, ¿no? Estamos evaluando todo lo que nosotros hemos enseñado de acuerdo a las estrategias correspondientes al estudiante y vamos a ver si ha logrado formar esa habilidad o esa destreza o ese conocimiento, ¿no? Pero posiblemente no lo ha formado en la primera etapa. Y entonces ahí vamos a tener una evaluación donde vamos a identificar debilidades. Entonces vamos a tener que hacer una retroalimentación, ¿no? De esa etapa para que en la segunda etapa ya pueda fortalecer esa debilidad. No sé si me logro hacer entender esa parte. ¿Cuántos de los presentes son del área semestral y cuántos anuales? ¿Quiénes son del área semestral? Hola. Yo soy anual, del sistema anual, doctorita. Entonces nos basamos en las 4 etapas. Sistema anual también, doctor. Ya. La doctorita semestral. Yo soy semestral, doctora. Ya, Yo soy semestral. anual, doctora. A ver, ¿quién es semestral? ¿Quién nos podría? ¿Quién, perdón, nombre? Semestral. Hola. Guillermo Méndez, yo soy semestral, doctora. Ya, Guillermo. Efraín Vázquez. ¿Cuántas evaluaciones usted tiene dentro de lo que es su planificación durante el periodo semestral? ¿Cuántas evaluaciones se hace a sus estudiantes? 3, se la dividimos en 3, básicamente en 3 periodos conforme a lo que trabaja la DIA. Hago coincidir mi proyecto formativo con 3 momentos de evaluación. Ya. Durante el primer momento o el primer periodo de evaluación, usted define las evidencias que el alumno tiene que presentar y define también la competencia que tiene que adquirir, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si ese alumno no ha adquirido esta competencia o no ha logrado superar esa etapa? Usted retroalimenta la próxima etapa, estaríamos hablando del segundo periodo. Básicamente, de acuerdo a mi proyecto formativo, yo desarrollo una secuencia de elementos, ¿no? Entonces, si hay algún estudiante que no ha logrado satisfacer el criterio de competencia que se desea, tengo que seguir avanzando al siguiente criterio, pero se le da un reforzamiento, obviamente, al estudiante que ha tenido esa deficiencia, ¿no? Entendiendo que el conjunto de los criterios de desempeño que se van a lograr la competencia de la asignatura que dicto. Generalmente no doy un repechaje, digamos, por criterio de desempeño, pero sí, bajo el criterio sumativo se lograría que se compense, ¿no? Al final, lo que se busca al generar los 3 momentos de evaluación es evidenciar si se ha logrado la competencia, ¿no? Y que los criterios de desempeño se han alcanzado, independientemente de la nota. Para eso se pueden dar evaluaciones adicionales o se le pueden dar trabajos adicionales, ¿no? Que puedan permitir saber que se ha alcanzado el criterio que uno desea, ¿no? Porque a veces numéricamente pueden lograrse el objetivo, pero uno sabe como docente que en esencia tal vez no está afianzado el conocimiento, ¿no? O la habilidad que uno está tratando de alcanzar. En ese sentido es que manejo el desarrollo de la clase o de mis materias, ¿no? Perfecto. Entonces, en todo lo que usted ha mencionado, ahí están todas las funciones, porque usted ha hecho una retroalimentación, lo ha motivado dándole un chance más a lo que es el estudiante,
instruyéndole obviamente que tiene que aprender un poquito más, ¿no? Y a la par ha realizado un control de ese criterio de desempeño, si ha sido adquirido o no ha sido adquirido, porque como tiene secuencia, tiene que saber que, o sea, controlar los conocimientos que está adquiriendo el estudiante. Y obviamente de la manera en que usted lo realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, orientándole al estudiante, ¿no? Lo que tiene que hacer para poder... por favor, sus micrófonos. ¿Tienes esas como unas cortinitas para adornar en la pared? Es la compañera Nancy Canaviri. Doctora, usted tiene pero la opción para poder silenciar Sí, a los tengo colegas que esta están opción para abriendo silenciarles, el ya les micrófono. silencié. Gracias. Ya, listo. Bueno, como les estaba diciendo, entonces todo el relato que usted hizo, Guillermo, está englobado a todas las funciones que tiene la evaluación. Usted ha hecho una instrucción, ha hecho un control de las habilidades y el conocimiento que está adquiriendo el estudiante dentro del proceso enseñanza y aprendizaje, ha orientado al estudiante de cómo tiene que él esforzarse o qué más tiene que realizar para poder adquirir esa competencia. Y obviamente previamente ha hecho un diagnóstico y lo está haciendo diagnóstico en la primera etapa porque ya en la segunda o en el segundo periodo ya usted está avanzando, pero ya ha hecho el diagnóstico en el primer periodo para saber dónde está, dónde se quedó, logró, no logró, ¿no? Y el pronóstico que usted le va a dar en base a la evaluación que le ha hecho en el primer periodo, si va a alcanzar o no va a alcanzar esta competencia, ¿no? Y todo enmarcado en lo que es la educación superior. Si se dan cuenta, colegas, todas estas funciones nosotros día a día lo hacemos, pero no hacemos énfasis en poder controlar cada una de las funciones para ver cuánto el estudiante o cuánto le falta o si ha llegado o no ha llegado a cubrir y lograr el alcance que nosotros queríamos hasta el momento de la evaluación del primer, segundo, tercero, cuarto periodo, ¿no? Entonces, por esa misma razón se tiene un proyecto formativo donde hacemos una planificación de lo que son los criterios de desempeño, el contenido analítico, y vemos qué competencia va a lograr en esa fase, en ese periodo de evaluación continua que va a tener el estudiante, ¿no? Entonces, a eso se refieren las funciones de la evaluación. La función de la evaluación es totalmente amplia. No solamente es formativa, sino es todo esto lo que ustedes pueden ver en la imagen. ¿Alguna participación más hasta ahí? Doctora, tengo una consulta. Sí. Doctora, no sé si alguna vez a alguno de los colegas les ha pasado, pero sí, a mí en varias oportunidades. Siempre lo vemos desde el punto de vista de repente que el estudiante viene a formarse, pero existen casos excepcionales o varios casos que sí el estudiante ya tiene conocimiento, quizás mucho más que el docente, ¿no? O sea, ¿cómo se evalúa eso? O sea, a mí me ha pasado en 2 o 3 compañeros que sí tenían expectativas de aprender mucho más. Con ese tema de las tecnologías de información y comunicación, la información está pues para el que quiere investigar y encontrar y hacer lo que le plazca, ¿no? ¿Cómo un docente evalúa eso? ¿Cómo llegamos, aterrizamos a este tipo de estudiantes? Y bueno, pues a mí me ha tocado de repente compañeros que sí, entonces me dicen, bueno, tenía otras expectativas, pero se queda un rincón y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Esa es mi consulta, doctora. Bueno, si estuviéramos en una enseñanza o un aprendizaje basado en objetivos,
Bueno, la figura sería diferente, pero estamos en una basada en competencias, y en competencias es adquirir la competencia, ¿no? Entonces, usted está como docente, mediador y orientador, y él es el que va a construir ese conocimiento. Tengamos en cuenta que dentro de la Universidad Amazónica de Pando, nosotros tenemos niveles, ¿no es cierto? Nivel básico, nivel inicial, básico, autónomo, estratégico. ¿Y cuál es el nivel que nosotros realmente quisiéramos que los estudiantes adquieran en una calidad de educación? En este caso, sería el estratégico, que ya pueda buscar otras soluciones que no estén ni siquiera dentro de de los protocolos, de las normas, sino que ya busque otras estrategias. Por eso es estratégico, ¿no es cierto? En este caso, si el estudiante sabe más que el docente, pues hay que incentivarlo, hay que motivarlo, porque obviamente va a buscar otro tipo de estrategias para solucionar un mismo problema que nosotros les estamos enseñando, ¿no? De manera básica, pero ellos ya están yendo a al punto de investigar, en este caso, estrategias nuevas, formar otro tipo de soluciones. Entonces, nosotros no nos tenemos que sentir menos, más bien deberíamos aplaudir eso, porque justamente el modelo que se quiere crear dentro de la universidad y ya no es solamente el de competencias, ¿no? Es relacionada también al conectivismo. No sé si he respondido a su pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted, perdón? Helio, doctora. Ya. ¿Alguien más que quiera participar? Doctorita. Hola. Doctor, En adelante. realidad, ¿practicamos la evaluación por competencias en la UAP? Yo creo que no. Y simplemente considero que, claro, por lo menos en la gran mayoría, ¿no? En la pregunta suya, cuando dice cómo definimos la evaluación, prácticamente sumatoria, ¿no? Del 1 al 100. Y en realidad las competencias son otras, ¿no? Lo que se debe hacer en base a al enfoque por competencias, lo que debemos es valorar una serie de competencias básicamente que se desarrollan entre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces esto nos permite, creo, este módulo aclarar también estos criterios en la lógica de que se está con la idea de incorporar un nuevo modelo académico en la universidad que precisamente sea aplicable para este tipo de evaluación. Es una crítica prácticamente constructiva, tomando en cuenta los nuevos paradigmas. En realidad no precisamente nuevos, sin embargo, hay en realidad nuevos criterios sobre los paradigmas de evaluación, ¿no es cierto? Pensando estos paradigmas quali, quantis, los críticos, o el empírico, el constructivismo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que de alguna manera en la lógica del modelo general de académico que tenemos, hay la libertad de cátedra, ¿cierto? Y en esa perspectiva, considero que la mayoría de los docentes asumen más esta idea de calificar este conjunto de ideas que se generan entre la enseñanza y aprendizaje propias en aula, ¿no es cierto? Obviamente está el proyecto formativo, que digamos que de allá se cumplen, es el tema analítico, el desarrollo que vas a llevarlo dividida en las 4 fases o 3 fases en el semestral, en anual 4 fases. Entonces, en esa lógica es que entiendo que no precisamente cumplimos el criterio del enfoque por competencia. Ese es un primer criterio. Bien. Bueno, pero estamos dentro de la formación basada en competencias.
Si bien no lo estamos aplicando al 100%, pero aquí en este módulo lo que estamos tratando de diferenciar en que la evaluación no es una medición, no es simplemente la calificación. La evaluación no es lo mismo que calificar. La evaluación es más un juicio de valor, y habíamos quedado en la primera diapositiva que teníamos que la evaluación la definimos como un juicio de valor. ¿Y qué significa juicio? ¿No? Que tienes que dar un criterio, ¿no? En base a esa formación que está teniendo el estudiante. ¿Hasta dónde está llegando? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué más vamos a fortalecer? Para buscar estrategias para encaminarlo otra vez en el camino para llegar a la meta deseada, ¿no? Entonces, quiero que sea claro esa definición de evaluación. Estamos viendo que es un juicio de valor. No estamos midiendo, no es solamente cuantitativo. Estamos diagnosticando, estamos controlando, si se quiere, el tema de hasta dónde el estudiante ha logrado aprender o ejecutar su conocimiento en sus habilidades y destrezas. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el pronóstico que nosotros tenemos para ese estudiante? ¿No? Y ver también, identificar qué más podemos hacer para que ese estudiante pueda llegar al logro correspondiente, alcanzar esa meta. Entonces, la evaluación va dirigida a eso. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero me estoy adelantando para que más o menos quede claro el concepto de evaluación. Si no hay otra más participación, vamos a continuar. Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, dentro de la evaluación semestral que tenemos, no nos olvidemos que hay una evaluación de competencia genérica, ¿no? Donde nosotros vemos la puntualidad, el trabajo en equipo, ¿no? Y si bien es un porcentaje muy pequeño que se le da, digamos, a la competencia genérica, casi le dan el 5%, digamos, de una evaluación en la competencia que se forma. Entonces, ese porcentaje es el que se tiene que tener, o se podría dar un porcentaje más elevado, digamos, a esa competencia, porque no nos olvidemos que nosotros en la formación en competencia el saber, el saber hacer y el saber ser, ¿no? Entonces, no deberían tener casi el mismo componente, digamos, por decirle un 30-30-30, digamos, ¿no? Para que sean casi parejos, digamos. Bueno, el proyecto formativo es una planificación del docente, ¿no? Quien lo planifica y lo pondera y quien pone los porcentajes es el docente. En este caso, usted puede ponerle el puntaje que usted vea por conveniente, darle más valor, en este caso, a la competencia genérica, que va a traducirse en lo que es la responsabilidad, el trabajo en equipo y todo lo que conlleva justamente la actitud del sujeto, ¿no? Del sujeto, del estudiante, estamos hablando, ¿no? Sí se puede dar otro valor. Gracias, doctora. Bien, vamos a continuar. Y ahora hablamos de principios de la evaluación. ¿Cuáles son los principios de la evaluación? Tenemos que validar un objetivo. Tiene que ser confiable la evaluación. No puede haber que en este momento yo evalúo a una persona y después aparece otra evaluación que no es la misma, ¿no? Entonces no entra dentro de este principio de evaluación, que es confiable, segura. Tiene que ser flexible, sí. ¿Por qué? Porque va a evaluar a un sujeto no solamente en la parte objetiva, sino también en la parte de actitudes, ¿no? Y destrezas, habilidades.
Y en base a un objetivo siempre vamos a validar en lo que respecta a lo que el estudiante tiene por objetivo aprender en este periodo. Por ejemplo, en este módulo, ustedes, todos los participantes, bueno, todos los que están aquí en la maestría, en este módulo tienen el objetivo de aprender, o bueno, la meta es que aprendan lo que es la evaluación, los tipos de evaluación que existen, ¿no? Y todo lo que respecta a la calidad en la educación superior. Y los sistemas, obviamente, de gestión de calidad en educación superior. Ahí vamos a ver lo que son los parámetros de calidad de la CV, del Arcosur, ¿no? Cómo es que evalúa la institución, se autoevalúa también, y cómo vienen externos a evaluarnos a cada una de las instituciones, ¿no? Ese es el objetivo de este módulo. Entonces, dentro de los principios tiene que haber una validez de un objetivo, tiene que ser confiable y tiene que ser flexible y justo. Bien, ahora vamos a hablar de tipos de evaluación. La evaluación se va a dividir de acuerdo a su funcionalidad en lo que es diagnóstica, sumativa, formativa. De acuerdo a su normotipo que compara, ¿no? Vamos a ver la nomotética con referencia externa. Perdón. So study in advance, read in advance, try to remember. ¿Alguien está con el micrófono también? Start the presentation, make an eye contact with the public, maybe try to move also, not to stand just in some place. Then use the resources in the environment, as here we can see there is a projector. Bien, continuamos. Entonces, la evaluación en sus diferentes tipos se van a dividir de acuerdo a su funcionalidad, a su normotipo. También de acuerdo a los momentos de evaluación. Y de acuerdo a quiénes van a evaluar, de acuerdo a los tipos de agentes. Empezamos con la primera, por su funcionalidad. Habíamos dicho que la función de la evaluación, una de las funciones es el diagnóstico, para saber qué fortalezas, qué destrezas, qué conocimiento ha adquirido el estudiante antes de iniciar un nuevo objetivo, una nueva meta, ¿no? Y vemos también la evaluación formativa que va a ser durante el proceso de camino a la meta que tiene que lograr en este periodo, ¿no? Y ahí van todas las evidencias que van a presentar el estudiante, ya sea informes, ya sea cuestionarios, ya sea evaluaciones escritas. Y por otro lado tenemos la evaluación sumativa, donde todo se va a sumar a un todo para lograr el juicio de valor final.
Eso por su funcionalidad. Ahora vamos por su normotipo. De acuerdo al normotipo, la evaluación se va a dividir en nomotética, que va a tomar de referencia a la parte externa, a su contexto externo del sujeto, en este caso del estudiante. Y en el caso de la ideográfica, solamente va a comparar y va a tomar de referencia las capacidades propias del estudiante, ya no tomando en cuenta su contexto que va alrededor del estudiante. Y de acuerdo a sus momentos, va a haber una evaluación inicial, una en proceso y una en final. Y aquí está lo importante que ustedes tienen que saber dentro de qué vamos a tomar en cuenta en una evaluación inicial. ¿Cuál es el objetivo para lo cual vamos a tomar esta evaluación inicial? ¿Para saber qué conocimientos previos tiene el estudiante? Sí. Vamos a hacer un análisis de toda esa información que nos va a dar esa evaluación inicial para tomar una decisión de cómo vamos a empezar esta nueva etapa, ¿sí? En este caso, esta evaluación inicial o diagnóstica no tiene una calificación, una medición. O sea, no entra dentro de la calificación del juicio de valor final, ¿sí? Eso quiero que me entiendan bien. Tenemos otra evaluación de proceso, donde la evaluación va a ser continua y ahí vamos a tomar decisiones en cada una de las evaluaciones que tomemos. En este caso ponemos de ejemplo las evidencias que nosotros tenemos dentro del proyecto formativo. ¿Cuántas evidencias tenemos en un criterio de desempeño? Generalmente tenemos más de 2 evidencias. Entonces, ese va a ser el proceso y esa va a ser la evaluación continua que vamos a realizar durante ese proceso para tomar luego una decisión de fortalecer algunas debilidades, de retroalimentar, ¿no? Para que posteriormente se haga una evaluación final del proceso. Esto es muy importante, por favor, que me entiendan. Yo quisiera que sí puedan participar. No sé si alguien quiere participar en esto, pero es muy importante. Aquí está la esencia de la evaluación dentro de lo que es el alcance de nuestros logros y metas. Y las decisiones también que uno va a tomar en cuanto al pronóstico que se le va a dar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante para el final del proceso. Bien, creo que no hay preguntas, ¿no? Vamos a la siguiente. Por sus agentes, se va a clasificar en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. ¿Cuál es la autoevaluación? Cuando uno mismo se evalúa en base a indicadores, ¿no? De haber logrado la competencia o el conocimiento que debería haber adquirido, ¿no? Aprendí esto, ¿no? Hay una serie de preguntas que uno se puede realizar, un instrumento de autoevaluación que uno puede utilizar para autoevaluarse del logro o desempeño que debería haber adquirido durante ese periodo. La coevaluación se basa en que otro de su entorno, otro compañero o grupo de compañeros van a evaluar al estudiante.
Y la heteroevaluación es cuando ya el docente o otro externo, ¿no? Docente, pueda evaluar también al estudiante. Y aquí les hice un cuadrito bastante didáctico en el tema de los tipos de evaluación. Por la función, por referente, por el momento de evaluación y el agente. Nosotros tenemos un trabajo que está en plataforma justamente sobre los tipos de evaluación. Enseguida les voy a describir más o menos las instrucciones del trabajo para que ustedes lo puedan realizar. Y aquí tienen un cuadro bastante didáctico para poder tomarlo de referencia. Bien, pero aparte de los tipos de evaluación, también existe la evaluación interna. ¿Qué nos mide o qué juicio de valor nos da la evaluación interna dentro de una institución? Nos da lo que es la eficiencia y la eficacia. ¿Qué logros se han adquirido? ¿Qué logros académicos se han adquirido en base a al plan de estudios o la microcurrícula que se tiene en las diferentes instituciones educativas o diferentes carreras, ¿no? La coherencia entre contenidos y estrategias y obviamente la satisfacción del egresado a las necesidades. Porque ¿cómo se forma el plan de estudios? ¿Cómo se realiza el diseño de un plan de estudios? Obviamente, cuando estamos en diferentes contextos, vamos a ver que el plan de estudios se diseña de acuerdo a las necesidades que tiene el contexto, de acuerdo a las necesidades, en este caso, que tenga el departamento de PAN, ¿no es cierto? Y para que ese egresado que va a culminar sus estudios pueda satisfacer, obviamente, esas necesidades que han sido raíz fundamental para el diseño de ese plan de estudios o el diseño de ese plan de estudios de una cierta carrera o una cierta profesión, ¿no? Entonces, una evaluación interna siempre va a dar los valores de eficiencia y eficacia. Si es eficiente esa currícula, ese logro, ese egresado para cubrir todas las necesidades de lo que es su contexto, de su población, ¿no? Esto lo vamos a abordar un poco más profundo en la siguiente clase. Solamente quería dar un... Al igual que hay una evaluación interna, también existe una evaluación externa. ¿Cuál es el fin de una evaluación externa? Analiza la calidad del producto, es decir, la calidad de ese producto. El producto va a ser curricular, obviamente, ¿no? Si es pertinente, no es pertinente a la población, al contexto, hace un análisis del profesional que ha salido, ha egresado de esa institución educativa. Y si realmente cubre las exigencias del contexto en lo que se refiere al trabajo necesario dentro de esa población, de esa comunidad, de ese contexto. Entonces, aquí solamente vamos a dar una síntesis, que existe también tipos de evaluación, como les había mencionado, pero también hay una evaluación interna y externa institucional, que eso ya lo vamos a ir hablando el día de mañana. Pero este es un acápite previo. Y por último, las características de la evaluación.
que tiene que ser integral. No podemos dividir las competencias, las habilidades y los conocimientos. Tiene que evaluarse en conjunto. Es indirecta, ¿no? Porque utilizamos ciertos instrumentos de manera científica, referencial y continua. Habíamos dicho que son sumativas las evaluaciones, ¿no? Puede ser cooperativa, sí, se puede evaluar tanto individualmente como en grupo. Y de manera global de todos los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien. Hasta ahí, por favor, alguna participación más para finalizar esta clase, para que yo pueda explicarles el tema de la primera tarea que tienen. Buenas noches, la palabra doctorita Marisol Monasterio. Doctorita, si bien hablamos de la evaluación como un proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior, pero también entendemos que la evaluación tiene que ser objetiva, transparente y también participativa, ¿no? Pero también el módulo que nosotros estamos cursando, que usted nos está impartiendo, nos habla de la evaluación institucional, la evaluación para la acreditación de una carrera, de un programa, de una institución. Entonces, eso quisiera que un poco usted me aclare, porque hasta ahora donde tengo entendido estamos avanzando lo que es la evaluación como un proceso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No sé si me deja entender, doctora. Sí. Bueno, hemos conceptualizado, estamos yendo de lo básico a lo que se refiere a la evaluación en educación superior, pero un poco estoy también dando a capités de lo que es la evaluación institucional, que eso también es una unidad que vamos a avanzar dentro de lo que es este módulo. Ya, entonces es importante que nosotros veamos la evaluación desde dos puntos de vista, ¿no? Uno que es de parte del estudiante, del docente, y otro a nivel institucional. A nivel institucional, ya vamos a ver que son diferentes criterios, diferentes áreas, diferentes dimensiones que se toman en cuenta, que también es un tipo de evaluación, ¿no? Este ya no es individual, ya es institucional. Entonces, este tipo de evaluación interna y externa, ¿no? Tenemos que profundizarlos más todavía en la unidad de desempeño 3. Sin embargo, un poco me he adelantado para que ustedes vean que lo individual a lo institucional tiene su forma de relacionarse, porque dentro de la institucional también está lo individual. Por ejemplo, dentro de la institucional nosotros evaluamos, o bueno, los entes evaluadores nos evalúan ya dentro de una dimensión al docente, al estudiante. Entonces, para nosotros ya saber cuáles son los valores para una evaluación institucional, tenemos que primero empezar por una evaluación individual. No sé si me he dejado entender o si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. Esa era mi duda, ¿no? Porque si bien evaluamos todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con el énfasis de sacar nuestro producto como educación superior, que son los profesionales idóneos, ¿no? Y todo eso es parte del proceso de evaluación institucional también. Gracias, doctora. Ya. Quisiera antes preguntar, creo que estamos
Son 52 que tengo en la lista. No sé si todos se han logrado registrar al formulario de Sí, doctora. asistencia. Ah, ya, no falta nadie, ¿no? Ya, perfecto. Entonces voy a un poquito Doctora Mónica Quintanilla, me falta registrarme su formulario. No se registró. Ya, a ver, enseguida voy a volver a mandar entonces. Muy buenas noches, doctorita. Yo quisiera participar, no sé si se podría. Claro que sí. Ya, bueno, en cuanto a la evaluación de toda la temática que ha ido indicando, es muy importante la evaluación, ya que como docentes nos va a ayudar a ver la forma en cómo el estudiante ha ido absorbiendo los conocimientos. Vamos a ir viendo de manera cuantitativa el valor del aprendizaje que ha ido adquiriendo el estudiante. Asimismo, nos va a ayudar a nosotros, a los docentes, poder ver y reflexionar sobre cuánto hemos aportado para que el estudiante haya asimilado de manera significativa los conocimientos. Yo creo que como docentes no tan solo transmitimos tal vez conocimiento, sino también vamos transmitiendo ciertos valores, ciertas reflexiones, donde el mismo estudiante va viendo ciertas características que cada docente va realizando en las aulas, ¿no? Dentro de mi perspectiva o dentro de mi desarrollo laboral, la evaluación para mí, personalmente, yo lo realizo constantemente, desde una simple participación que el estudiante va plasmando en el aula hasta a una evaluación de todo un contenido que se ha ido desarrollando. Ese sería mi aporte, doctorita. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar? Su nombre no me dijo la anterior, por favor, colega. Sí, sí, doctorita Germina Mamani Gabriel. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Marisol Monasterio, la anterior, doctorita, por si acaso. Marisol Monasterio, la anterior. Ya. Buenas noches, doctora. Le habla Mayra Leonela Mendoza Salas. Bueno, respecto a la acreditación o a la evaluación en las carreras, bueno, he visto que ha sido un proceso, que es un proceso necesario e importante. ¿Por qué? Porque ahí vemos si la carrera está cumpliendo con las demandas sociales que la universidad debe cumplir. También vemos las competencias y reconocemos también qué competencias profesionales se están generando en el proceso de formación universitaria. Entonces, al evaluar en lo que es el proceso de autoevaluación, en lo que es para el proceso de acreditación, que la primera etapa sería la autoevaluación de la carrera, vamos a ver si se está cumpliendo con los objetivos, el pensum y todo el diseño que se está formando o que se ha planteado en un principio, y vamos a ver si aún estamos respondiendo a la necesidad o necesitamos mejorar, cambiar o rediseñar este pensum, doctora. Entonces, es lo que he visto en cuanto a lo que es la evaluación y la acreditación en la universidad. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Antes de un poquito, les voy a... dentro de la plataforma ya está la planificación del módulo, donde ustedes van a poder ver todo lo que es lo que vamos a avanzar en este módulo durante estas 5 clases. También están todas las actividades y todas las ponderaciones que se va a realizar, y tienen una primera actividad que justamente lo van a tener que entregar hasta el día de mañana, ¿ya?
Y es de lo que hemos avanzado prácticamente, pero también pueden ustedes, les he puesto los recursos necesarios para que ustedes puedan tomarlos para hacer este trabajo. De todas maneras, yo voy a estar en línea, voy a estar en plataforma, cualquier observación, cualquier consulta que ustedes tengan respecto al trabajo que deben presentar el día de mañana. ¿Ya? Bueno, muy agradecida por su atención. Quisiera que por favor puedan encender sus cámaras para tomar un print. Doctora, un favorcito, ¿podría reiterar en qué va a consistir el trabajo? Lo que pasa es que se ha perdido la señal por lo menos unos 2 minutitos. Está en plataforma. Es Muy un bien. ensayo que tienen que realizar. Está también los recursos que ustedes pueden utilizar y si bien también pueden buscar otros en lo que son las páginas web. Muchas gracias, doctora. Muchas Doctora, gracias. buenas noches. Doctora. ¿Sí? ¿El trabajo es individual o es grupal? Disculpe. No, es individual. Es individual. Este es individual. Gracias, doctora. Ya. Bueno, muy buenas noches. Yo estoy para cualquier cosa en línea. Ya creo que todos se han registrado en el formulario, ¿no? Volví a mandar en el chat. No hay nadie. doctora, gracias. ¿No? Gracias. Ya. doctora, gracias. Listo. Muy buenas noches. Me despido hasta el día de doctora. mañana. Buenas noches, doctora. Que tengan un reparador descanso. Buenas noches, doctora. Muchas Gracias, gracias. doctora, muy Hasta amable. luego. Gracias, doctora. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora.